Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, ha hecho muchísimo ruido. El procesador Snapdragon X Plus de 8 núcleos de Qualcomm. Y lo que me parece fascinante de todo lo que hemos analizado es que la historia aquí no es de velocidad. Para nada. La verdadera trama, la pregunta de fondo es, ¿será este el chip que por fin consiga que las laptops con Windows y ARM dejen de ser un experimento de nicho y se vuelvan una opción, pues, masiva? Exacto. Y es que hay que entender que esto no es un lanzamiento que sale de la nada. Es la culminación de casi una década de intentos, de lecciones aprendidas entre Microsoft y Qualcomm para tratar de romper ese duopolio de Intel y AMD. Claro. Y esta es su apuesta más seria. La palabra clave, yo diría, en todo esto es gama media. Están llevando la tecnología ARM, que siempre vimos como algo premium o muy de nicho, Sí. al corazón del mercado, a ese rango de $700 a $1,000, donde compra la mayoría. Es una jugada de volumen, totalmente. Totalmente. Así que nuestra misión hoy es esa, desglosar esa estrategia. Vamos a ver qué hay dentro de este Snapdragon X Plus, qué dicen las pruebas de rendimiento, qué opinan los expertos, y sobre todo, para quién es realmente este procesador. Porque la promesa es gigante, batería para todo el día, cero ruido. Pero, ¿a qué costo? Porque, como vamos a ver, los compromisos existen, y son importantes. Pues empecemos por la arquitectura, si te parece, porque la historia del Snapdragon X Plus en realidad empieza con la compra de una pequeña startup, una llamada Nubia, Ajá. fundada por ex ingenieros de Apple. Y ese fue el punto de inflexión, eso lo cambió todo. Sí, justo a eso quería llegar. Se habla muchísimo de los núcleos Orión que nacieron de ahí. Y esto sugiere que no estamos como antes ante un chip de celular adaptado. ¿Qué tienen de especial estos núcleos? O sea, ¿por qué irse con 8 núcleos de alto rendimiento y no hacer como Intel, que mezclan núcleos potentes y núcleos eficientes? Esa es la pregunta del millón. La filosofía de Nubia, que ahora es de Qualcomm, es que la eficiencia no tiene por qué venir de usar núcleos lentos. Su apuesta es que un núcleo de alto rendimiento, si está bien diseñado, puede bajar su consumo a niveles bajísimos cuando no le exiges. Así tienes lo mejor de los dos mundos. Potencia cuando la necesitas y ahorro el resto del tiempo. Justo. El Snapdragon X Plus tiene 8 de estos núcleos Orión, todos iguales, todos potentes. La magia está en el software y en el silicio, que gestionan la energía de una forma increíblemente granular. Entiendo la teoría, pero a ver, para que estas laptops sean más baratas, los recortes tienen que estar en algún lado. ¿Dónde está la letra pequeña? Ajá, ahí es donde la cosa se pone interesante. Hay dos recortes principales. El primero está en la velocidad. Ok. Hay dos variantes de este chip de 8 núcleos. La superior, la X1P46100, puede subir un solo núcleo hasta los 4.0 GHz. Te da esa sensación de agilidad al abrir algo. Claro. Pero la de entrada, la X1P42100, está limitada a 3.4 GHz. Esos 600 MHz de diferencia, pues se notan en la reactividad. Entiendo. Y el segundo recorte, mencionaste que era más sutil. El segundo es la memoria caché. La caché, esa memoria ultra rápida que está dentro del propio chip. Esa misma. Los hermanos mayores de este chip, los de 10 y 12 núcleos, tienen 42 megas de caché total. En estas versiones de 8 núcleos lo bajan a 30. Que puede no sonar a mucho, pero... Pero significa que el procesador tiene que salir a buscar datos a la memoria RAM mucho más seguido. Y aunque la RAM es rapidísima, es como comparar ir a la cocina con ir al supermercado. Esos viajes extra al supermercado de la RAM pueden causar pequeños retrasos, sobre todo si tienes docenas de pestañas abiertas en el navegador. Es el precio a pagar por este segmento. Pero es fascinante ver dónde decidieron no recortar. De hecho, hay un componente donde pusieron toda la carne en el asador, sin importar el precio. La unidad de procesamiento neuronal, la NPU. Eso me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué darle un chip de gama media, una NPU de un gama altísima? Parece desequilibrado. Porque es una apuesta increíblemente audaz sobre el futuro.
Qualcomm está diciendo, el futuro de la computación no es la CPU ni la GPU, es la inteligencia artificial en el dispositivo. Así que todos los chips Snapdragon X, desde el más barato hasta el más caro, llevan exactamente la misma NPU Hexagon de 45 TOPS, 45 billones de operaciones por segundo. ¡Wow! Al no recortar ahí, están forzando a todo el ecosistema, a Microsoft, a los desarrolladores, a que la IA se vuelva una utilidad diaria, no un lujo. Es toda una declaración de intenciones. Y supongo que la consecuencia directa es que cualquier laptop con este chip, por barata que sea, es un Copilot Plus PC de pleno derecho, ¿no? Esa es la jugada maestra. Exacto. Garantiza que cualquier comprador tendrá acceso a todas las funciones de IA de Windows, como recall, traducción en tiempo real, y pone a la competencia en una posición muy incómoda. Un Intel Core Ultra 5 que compite en precio te da una NPU de 10 u 11 TOPS. La diferencia es de 4-1. Ok, la estrategia está clara. Pero vamos al campo de batalla, el uso real. Aquí es donde vemos la dualidad de este chip, su lado de héroe y de villano. Empecemos por la CPU, que por lo que he leído se defiende sorprendentemente bien. Mucho más que bien. Es muy competitiva. Si miras benchmarks como Geekbench 6, el modelo base del X Plus ronda los 2.400 puntos en un núcleo y unos 11.350 en multinúcleo. O sea que para el 90% de la gente que usa la laptop para navegar, correos, Office, videos, no van a notar diferencia con un portátil más caro. Para ese uso es indistinguible. De hecho, la sensación de agilidad a veces es hasta mayor por cómo ARM gestiona el encendido instantáneo. Para trabajo de oficina y consumo de contenido es una maravilla. Esa es la cara amable. Pero ahora, hablemos del elefante en la habitación, el talón de Aquiles de este chip, la GPU. Las especificaciones dicen 1.7 teraflops. Suena bajo, pero ¿qué tan bajo es en realidad? Es muy modesto para los estándares de hoy. La mejor analogía es compararla con una tarjeta gráfica dedicada de gama muy baja de hace varios años. Una NVIDIA GeForce MX 350, por ejemplo. Ok. Es una GPU pensada para que la interfaz de Windows se mueva fluida, para reproducir video en 4K y para decontar. Esto choca de frente con el nombre Plus. Uno escucha Plus y espera, pues, algo más. Si alguien se compra una de estas laptops para editar video o jugar, se va a llevar una decepción. Una decepción mayúscula. Editar video en DaVinci Resolve será frustrante. Renderizar en 3D con Blender, un ejercicio de paciencia. Aunque fíjate que es curioso, apps como Photoshop o Figma funcionan bastante bien porque dependen más de la CPU y la RAM, que son puntos fuertes aquí. Pero para cualquier tarea gráfica sostenida, no da la talla. Entendido. No es para creadores ni para gamers. Pero aquí es donde la conversación da un giro de 180 grados. Porque si superamos el bache de la GPU, llegamos a su propuesta de valor central, la eficiencia energética. Y aquí es donde arrasa. Es el motivo por el que existe esta plataforma. Los números son espectaculares. Hablamos de entre 15 y 20 horas de reproducción de video continua. Suenan increíbles esas cifras, pero seamos realistas. Un día de trabajo intenso, con videollamadas, brillo al máximo, ¿de verdad aguanta una jornada completa sin buscar un enchufe? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta, según los foros de usuarios, es que sí, aguanta. ¿En serio? Obviamente no las 20 horas, pero los reportes en Reddit hablan de entre 10 y 14 horas de uso mixto real. Chrome, Spotify, Slack, Zoom, Word. Pero lo más revolucionario, y esto lo repiten todos, no es solo cuánto dura, sino cómo se comporta en reposo. ¿Te refieres a cerrar la tapa, meterla en la mochila y olvidarte? Exacto. Un portátil X86, incluso suspendido, consume bastante. A veces hasta se calienta en la mochila. Con el Snapdragon X Plus, se comporta como un smartphone. Ajá. Cierras la tapa con 80%, la abres al día siguiente y tienes 78%. El drenaje es insignificante. El encendido instantáneo. Es un cambio psicológico. Elimina por completo la ansiedad por el cargador. Y el tema del silencio. Eso es algo que no se valora hasta que lo vives. La idea de tener esa potencia para tareas de oficina en completo silencio es casi ciencia ficción. Pero claro,
el mejor hardware no sirve de nada si el software no acompaña. Y el fantasma de la incompatibilidad siempre ha estado ahí con Windows en ARM. ¿Está resuelto el problema de una vez? En un 95% sí. El héroe de esta historia se llama Prism. Es la nueva capa de emulación de Microsoft. Es su momento Rosetta 2, por hacer la analogía con Apple. O sea que traduce las apps viejas para que funcionen. En tiempo real. Y lo hace tan bien que la penalización de rendimiento es casi imperceptible en la mayoría de apps de productividad. Y a eso súmale que la lista de apps nativas cada vez es más grande. Chrome, Zoom, Spotify, toda la suite de Adobe, los pilares, ya están. ¿Y qué pasa con ese 5% que falta? ¿Dónde están los problemas? El problema está en software de nicho que necesita acceso a muy bajo nivel. Hablamos de clientes de VPN corporativos muy específicos o drivers para hardware antiguo, como una impresora de hace 10 años. Ahí es donde te puedes encontrar un muro. Y hablando de muros, durante años el gaming fue imposible. Pero leí que a finales de 2025 hubo un avance que lo cambió todo. Fue un hito simbólico, sí. El gran bloqueo no era solo la potencia. Eran los sistemas anti-cheat, el software antitrampas, eran incompatibles con ARM. Claro. La gran noticia fue que Epic Games y Qualcomm colaboraron para que Easy Anti-Cheat funcionara. ¿El resultado? Fortnite ahora es jugable. Unos 60 cuadros por segundo con ajustes bajos o medios, lo cual es impresionante técnicamente. Pero nos devuelve a lo mismo. La GPU sigue siendo el cuello de botella. Exactamente. Demuestra que el software ya no es la excusa. No hay barreras técnicas insalvables. Pero el silicio es el que manda. Puedes jugar a cosas más antiguas o casuales, pero nadie debería comprar esto pensando en los últimos AAA. Bien, tenemos el panorama técnico. Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es el consenso de la crítica especializada? El consenso es bastante unánime y la verdad refleja mucho nuestra conversación. Por un lado, aplauden la eficiencia, el silencio y sobre todo la decisión de Qualcomm de no recortar la NPU. Lo ven como una forma de democratizar la IA. Ajá. ¿Y por el otro? Por el otro, la crítica es durísima con la GPU y el marketing. Muchos sienten que llamar Plus a un chip con una gráfica tan básica es engañoso, y casi todos coinciden en que el precio de lanzamiento es demasiado alto para los compromisos que exige. Y en Reddit, más allá de los números, están las historias del día a día. Ahí la cosa se pone interesante, ¿no? Totalmente. Ahí encuentras los matices. Hay un hilo de un estudiante que cuenta cómo por primera vez pudo ir a la biblioteca todo el día sin llevar el cargador. Describe esa sensación de libertad. Qué bueno. Pero en ese mismo hilo, otro usuario, un desarrollador, se queja de que el driver para un cacharro muy específico que usa simplemente no funciona. Te muestra la dualidad perfecta de esta plataforma. También mencionan mucho lo de las pantallas, lo cual me sorprendió. Sí, es un detalle fascinante. Los usuarios con un Samsung Galaxy Book 4 Edge, que tiene pantalla OLED, reportan menos autonomía en tareas de oficina que los de un Surface Laptop que usa una pantalla IPS. Ah, claro. ¿Por los fondos blancos del OLED? Exacto. Nos recuerda que el chip no es una isla. La batería depende de todo el hardware que lo rodea. Muy buen punto. Después de este análisis, parece que el Snapdragon X Plus de 8 núcleos es un triunfo de la especialización. No intenta ser el mejor en todo, pero en su nicho, el de la computación vivible del día a día, es excepcional. Si tuviéramos que resumirlo, los pros son clarísimos. Una eficiencia energética que te cambia la vida, rendimiento sobrado para tareas comunes, una NPU preparada para el futuro en todos los modelos y el lujo de una operación fría y silenciosa. Y en el otro lado los contras. Una GPU que lo descarta para creadores y gamers, algunas dudas con software de nicho y un precio de lanzamiento que sin descuentos lo pone en una posición difícil. Exacto. El veredicto es que para un estudiante, un profesional que vive en la nube o alguien que valora la movilidad y el silencio por encima de todo, es una recomendación sólida. Marca la madurez de Windows en ARM. Pero cualquiera que necesite un mínimo de músculo gráfico debe buscar en otro lado. No hay más. Perfecto. Y para terminar, quiero dejar una idea en el aire. Ya se habla de la plataforma Snapdragon X2, que llegará en 2026. Con esa nueva generación en el horizonte, ¿cuál será el destino de este primer X Plus? Quizás su verdadero legado no sea competir en la gama media alta, sino convertirse en la opción económica definitiva.
Si en un año vemos estos equipos por $600 o $750, podrían ser los que por fin lleven baterías de 15 horas y cero ruido a los portátiles escolares y básicos para todo el mundo. Y eso quizás sería una revolución mucho más grande.